Ahora sí, los Dodgers de Los Ángeles parecen tener la pieza definitiva que le faltaba para ser, yo diría que poco menos que invencible. Si había alguna duda o algún resquicio de debilidad que podía haber en ese equipo de los Dodgers de Los Ángeles, podía ser el bullpen. Si es así, vamos a ver las estadísticas. Pero ahora ya creo que tienen la pieza definitiva que cimenta finalmente la candidatura, que ya estaba cimentada, de hecho estaba fuerte, pero la candidatura de los Dodgers de Los Ángeles a convertirse en el primer equipo en repetir títulos en 25 años. Nadie desde los Yankees de Nueva York del 98-2000 gana títulos repetidos. Los Dodgers de Los Ángeles ya tienen la pieza definitiva. Vamos a ver por qué y vamos a entender por qué. Ahora mismo los Dodgers de Los Ángeles tienen uno de los bullpen más profundos de todas las grandes ligas con la adición de la nueva pieza, algo que se sabía de hacía varios días, pero ahora finalmente con Kirby Yates ya pasando el examen físico, pues los Dodgers de Los Ángeles tienen, como mismo tenían entre los abridores, tienen un bullpen extraordinario con muchísimas opciones, más de 10 opciones de lanzadores de bullpen, 13, 14 lanzadores de bullpen que podrían tener para escoger unas cuantas pocas piezas, porque recordemos, eso sí, que solamente usted puede tener 13 lanzadores hasta el 31 de agosto y 14 a partir del 1 de septiembre hasta que vuelva a comenzar la postemporada. O sea, los Dodgers de Los Ángeles tienen que repartirse ahora mismo entre bullpen y los abridores tienen que tener 13 lanzadores, eso obliga a dejar muchísimas piezas fuera. ¿Por qué decimos que Kirby Yates es la pieza final que cierra esta obra maestra de los Dodgers de Los Ángeles? ¿Qué tenía el bullpen de los Dodgers de Los Ángeles? ¿Qué tiene ahora en este momento el bullpen de los Dodgers de Los Ángeles? ¿Quién puede ser el cerrador? ¿Qué opciones tiene? ¿Qué fortalezas tienes y qué profundidad tienes? De eso vamos a estar hablando en este video. Primero decir que los Dodgers de Los Ángeles ya tenían de por sí uno de los bullpen que tuvo mejor rendimiento durante todo el 2024 en las grandes ligas. Entonces vamos a ver las estadísticas en este momento o lo que pasó en el 2024. Los Dodgers de Los Ángeles fueron segundo equipo con más victorias que le dio el bullpen, que le dio el relevo al equipo. Estamos hablando de 47 victorias, mientras que los abridores dieron 51, el bullpen dio 47, o sea, estuvieron casi ahí, una muestra de la importancia de un bullpen de los Dodgers que además tuvo que suplir en muchísimos momentos las carencias del equipo, porque recordemos que tuvieron una lista larga de lesionados, problemas, y apenas dos de los lanzadores abridores pasaron de las 100 entradas lanzadas, pues el bullpen fue una pieza fundamental a lo largo de la temporada. No solo eso, sino decimos fueron segundos en juegos ganados, estuvieron al menos cuarto, quinto en muchísimos otros aspectos. Por ejemplo, en averaje de los contrarios para 223, estuvieron del 5 para abajo en todos estos aspectos que voy a decir ahora. Averaje de los contrarios 223, entradas lanzadas, lanzó más de 600 entradas el bullpen de los Dodgers de Los Ángeles, o sea, tuvo bastante trabajo el bullpen. También fueron uno de los equipos que menos honrones permitió, también el bullpen. Fue uno de los equipos con mejor whip de todas las grandes ligas. Igualmente, el bullpen de los Dodgers de Los Ángeles, averaje de contrario, promedio, carreras limpias, fueron uno de los equipos que menos promedio de carreras limpias, si no me equivoco, el cuarto, el quinto en todas las grandes ligas. O sea, estamos hablando de un equipo que quedó entre el 5 en todos esos aspectos en cuanto a bullpen. Entonces, imagínense ahora mismo la locura de bullpen que tienen los Dodgers de Los Ángeles con nombres como Tanner Scott y Kirby Yates, que son incorporaciones, Back Trainer, Kopech, Vesia, Phillips, Banda, o sea, tienen Bruján Gatterol, que de hecho tiene algunos problemas de lesión y no estaría empezando cuando comience la temporada, sino un poco más adelantado. Y además de eso, Dustin May, que debería estar pasando desde los abridores al bullpen, Landon Knack puede ser relevista, Tony Gonsolin puede ser relevista, o sea, en estos momentos los Dodgers de Los Ángeles tienen muchísimas piezas, estamos hablando que para tener un bullpen quizás de 7 lanzadores aproximadamente tienen muchísimo para escoger. ¿Y por qué decimos que Kirby es la pieza definitiva? Imagínense, el año pasado, la temporada anterior, al menos 5 de los lanzadores de bullpen que hay en estos momentos, los Dodgers de Los Ángeles lanzaron para menos de 2 carreras limpias. Por ejemplo, Vesia lanzó para menos de 2 carreras limpias, Training lanzó para menos de 2 carreras limpias, Kopech lanzó para menos de 2 carreras limpias. En el caso de Kopech con Los Ángeles, con los Dodgers de Los Ángeles, porque sí sabemos que pasó la mitad de la temporada en otro equipo, pero con los Dodgers de Los Ángeles lanzó para menos de 2 carreras limpias. Imagínense que ahora mismo Tanner Scott lanzó para menos de 2 carreras limpias el año pasado y Kirby Yates lanzó para menos de 2 carreras limpias. 1.13 promedio de carreras limpias lanzaron estos lanzadores para un bullpen de los Dodgers que de por sí ya permitía muchísimo, muy poco y que además tenía un promedio de bateo en contra de 223. Pues imagínense, por ejemplo, el caso de Tanner Scott, promedió, como decíamos, 1.75, le batearon para menos de 200. El caso de Kirby Yates le batearon para menos de 200 y promedió 1.13. O sea, imagínense estas dos piezas fundamentales que vienen.
Y en el caso de los Dodgers de Los Ángeles el año pasado, quien fue una pieza fundamental del bullpen, por ejemplo, Trainer ganó 7 juegos, Phillips salvó, fue uno de los que más juegos salvó del equipo, pero ahora en estos momentos tienen muchísimas opciones para ser relevistas, para ser el que cierre esta parte final. Imagínense, trajo a uno de los mejores zurdos, lanzadores zurdos relevistas de Grandes Ligas, que es Tanner Scott, lanzó más de 70 entradas, y ahora mismo trae a Kirby Yates, uno de los mejores lanzadores cerradores de todas las Grandes Ligas, porque Kirby Yates salvó 33 juegos de 34 oportunidades la temporada pasada, lanzó para 1.13, viene de su segundo juego de las estrellas. O sea, estamos hablando de un lanzador completamente dominante, efectivísimo, que provoca muchísimos ponches, pese a no tener una velocidad tan alta. De hecho, su recta promedio anda sobre las 93, 90 y tantas millas. Entonces, yo creo que Kirby Yates podía ser el lanzador cerrador de este equipo, porque Kirby Yates el año pasado, de sus más de 60 entradas, alrededor de 51 fueron en la novena entrada, salvó 33 de 34. En ese aspecto fue uno de los mejores de Grandes Ligas, incluso mejor que otros lanzadores relevistas que fueron los mejores relevistas del año. Pues él tuvo en ese aspecto 33 de 34, o sea, es prácticamente un seguro como cerrador lo que tienen los Dodgers con Kirby Yates, que además tienen otras muchísimas opciones, como el mismo Phillips para cerrar, incluso hasta Trainer podría cerrar en algún momento, Coppers podría cerrar en algún momento. O sea, estamos hablando de que tienen al menos 3-4 potenciales lanzadores relevistas para cerrar, pero creo que Kirby Yates sería esa pieza fundamental para cerrar, con muchísimos otros brazos por delante para lanzar cantidad. De hecho, está proyectado, según Fangraph, que los Dodgers de Los Ángeles tengan al menos el cuarto bullpen en cuanto a WAR de todas las Grandes Ligas. Yo me inclinaría a pensar que incluso puede ser un poco más arriba, y que sea un bullpen que esté lanzando sobre las 600 entradas nuevamente. Por ejemplo, solamente Tanner Scott y Kirby Yates aportarían 130, 140 entradas entre los dos. Este trabajo de bullpen permitiría aliviar mucho más el trabajo de los abridores y hacer un equipo muchísimo más fuerte. Yo creo que esta era la pieza fundamental que le faltaba a los Dodgers de Los Ángeles para hacer un equipo, vamos a decir, que cercano a invencible. No lo hay, no existe un equipo invencible en el béisbol, pero si algo necesitaban Dodgers de Los Ángeles era al menos alguna otra pieza para el bullpen, y se llevaron a dos de los mejores relevistas que había en la agencia libre, como Tanner Scott y como Kirby Yates. Ahora mismo los Dodgers de Los Ángeles tienen un bullpen para lanzar más de 600 entradas, un bullpen que estaría promediando, los rivales le estarían promediando sobre los 200, 210, 215, quizás, vamos a hacer una proyección hipotética, que estaría ganando, como ganaron el año pasado, creo que más de 40 juegos y aportando más de 600 entradas. El bullpen de los Dodgers de Los Ángeles era la pieza definitiva que le faltaba para cerrar. Creo que la tienen con Kirby Yates, y ahora sí, parece que sí, que Dodgers de Los Ángeles habrán cerrado completamente el bullpen, aunque se dice por ahí que también estaban interesados en Tim Hill, otro lanzador zurdo, pero me parece que con Kirby Yates los Dodgers de Los Ángeles acaban de cerrar y incorporar la pieza definitiva para ser poco menos que invencibles.